Viajé durante 1 año y medio por Nueva Zelanda, el sudeste asiático, la India. Llegué allá y no tenía dinero, así que me puse enseguida a laburar en un hostel, limpiaba, después me pasé a trabajar en un bar. A los meses de estar acompañando a mi mamá muy intensamente, me enfermo yo también. Me generó un cáncer, porque pensé que en Australia iba a encontrar como algo muy revolucionario, ellos iban a estar mucho más avanzados, y me di cuenta que no. Era como una escapada comunitaria que se me había ocurrido. Y después no fue tan fácil. Y yo dije, listo, compro un bondi y los paso a buscar a todos y vamos. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la gente? Estamos acá en una nueva historia, una nueva entrevista. Esta vez nos vamos a encontrar con Ina. Ella es una viajera, pero bueno, está acá en Villa de las Rosas, en el Valle de Tras la Sierra. Está viviendo en un colectivo y llegó el momento en donde pudo comprarse una tierra para poner, digamos, su bondi y vivir. Y seguramente tener una vida también itinerante y poder salir a darse unos gustos. ¿Y por qué venimos? Siempre las historias, porque sabe ser lo más interesante y seguramente acá hay tela para cortar. Así que vamos a conocer a Ina y ver qué tiene para contarnos. Ahí vamos. Pará. Si querés apoyar al canal, que me vendría muy pero muy bien, y dar un paso de colaboración económica, abajo tenés la posibilidad de hacerte miembro del canal y tenés el link de Patreon, en donde en los dos lados tienen beneficios exclusivos para ustedes. Así que si tienen ganas de chusmear, vayan abajo después de ver el video y me dan una recontramano. Realmente desde ya muy muy agradecido. Así que espero que hagamos esa gran comunidad. Y seguimos con el video. Un gran abrazo. Ina, ¿andás por ahí? Buenas, ¿cómo va? ¿Pasamos nomás por acá por el alambrado? Ahí va. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien. Por lo poco que estuvimos charlando, tela para cortar. Tela para cortar. Tela para cortar, como digo yo. Ahí está. Un 911. ¿Un 911? Con mecánica y todo 11-14. Ah, bien. Pero Perfecto. su La mecánica carcasita es un 911. Perfecto. Che, ¿y hace cuánto más o menos? Ya vamos a ahondar, pero un poquitito de introducción. ¿Hace cuánto más o menos que lograste conseguir, o que lograron conseguir esta tierra? Y la tierra la compramos en noviembre, hace muy poquito, Muy menos poco, de un año. menos de un año. Sí. Perfecto. Igual, una locura. Lo primero que pensé, creo que lo que te dije fue, ¿cómo haces para meter el bondi? Y sacarlo cada tanto, porque sale por acá, ¿no? Sale por ahí, esquivando árboles, Tremendo. piedras y demás. Sí, le cuesta un poco, pero bueno, todavía entra y sale, no está fijo, así que, porque cada tanto vamos para otro lado, para San Javier, que es donde estuvimos viviendo. Estuvieron mucho tiempo, ¿no? En San Javier. Sí. Perfecto. Hace un mes que empezamos a habitar un poquito el terreno para ya ir visualizando la casa. Bien ahí. El bondi igual de todas maneras es algo que se queda de manera permanente o hay planes de... Se está viendo. A mí me cuesta porque, bueno, es una creación que tiene mucho amor, muchos años de amor, es un sueño cumplido. Claro. Pero bueno, también las etapas de la vida y los sueños van haciendo que... Sí, todo cambia. Está vivo. Vivo. Yo digo eso, ¿no? Sí. Ese che está vivo. Que quizás eso se transforme en una casa o quizá pueda manifestar la casa sin despegarme del bondi. Perfecto. Se irá viendo. Bueno, esta es tu tierra. Esta es nuestra tierra. Sí. Bien ahí, vamos a recorrerla un poquito y a ver ahí también a la estrella del lugar en este momento. Imagino que debe robar miradas. Sí, él es muy seductor, este abuelo. Sí. Un abuelo seductor. Sí, Qué grande. Mirá lo que... Che, qué buena onda. Adelante. Bueno, para que vamos a... Bienvenido a las piscinas de Córdoba. Lo voy a dejar grabado acá cuando me pinche con las croques estas que están hechas pelota. Ahí va. Permiso. Adelante. Uy, qué bonito. Mirá. Todo hecho con amor por vos. Sí, con mucha ayuda, ¿eh? Bien.
no solo por mí, está así. Cuando lo compramos era totalmente diferente. Era como bien de los 90, con ese todo como esos rombos de cuero y todo negro y muchos sillones. Sí. El típico motorhome más oscuro, ¿no? También. Bien oscuro. Claro. Bien oscuro, todo esto era como negro, acá tenía cucheta, mesa rebatible, con sillón, todo cambió. Yo quería que podamos caminar, si quería hacer un poquito de yoga acá, tener un espacio despejado. Claro. También entrar y no sentir eso de sofocar, ¿no? Como que caminar cómoda, que sea amplio, que me dé aire. No, está bien. Yo soy alto y estoy ahí. No toco de Pepe, ahí tuki, pero está alto, está bien. Sí. Che, mucho laburo, machimbre, madera, muy lindo. O sea, bien. Bueno, la pajaraca también. Machimbre, parece que una cabañita. Está bueno. Es un nidito, parece, ¿no? Perfecto. Che, y bueno, más o menos cambiaron, vos me decís, toda la estética. Veo allá la parte solar, ¿no? Tiene los paneles solares, que las baterías están en las bauleras. Tiene este sillón, que esto se baja y se hace cama. Ah, bien, una de las típicas camas así que se abren. Sí, desplegables. Desplegables. Esta también se pone acá y se abre de los dos lados, se hace como un tabloncito. Cuando se gira la butaca, esta se puede correr y bueno. ¿Tiene giratoria? Claro, esta se puede girar. Qué buena onda, mirá. Ahí. Claro, buenísimo. Yo la corro para poder usar esta mesita. Claro. Y bueno, allá tiene un mueble con un deshidratador, porque yo consumo mucho alimento vivo con deshidratador. Ah, mira qué buena onda. Eléctrico, después tiene cajoneras para poner muchos frascos, porque también... Che, y el deshidratador, que me imagino que funciona a resistencia, ¿cómo se lleva con el... vos acá estás enchufada igual. No. Ah, ¿no estás enchufada? No, ¿Estás con el sol? A pesar de estar abajo de los árboles. Sí, carga perfecto, porque justo los paneles quedan ahí abajo del sol. ¿Y cómo se lleva un poco el tema de la resistencia, deshidratador? ¿Te alcanza? La verdad que estoy hace como un mes y pico acá y no lo he usado. Mira. Muy poquito. No estoy haciendo cosas que lleven procesos, porque el Desi puede estar prendido un día, 2 días. Claro, sí, por eso te pregunto. O sea, entonces, es un proceso lento. Sí, no lo estoy usando en este momento. Bien. En Córdoba también, al tener este sol, si quiero secar semillas o algo, también uso el sol. Perfecto, bien ahí. Pero bueno, fue pensado para poder deshidratar también. Bien, hecho así como con un postigón. Una persiana, sí, un postigón. Bueno, estas pinoteas las encontramos en la calle, junto con estas, y las cepillamos. Y bueno, quedaron hermosas. Sí, la verdad que están muy buenas. Las alacenitas. Estas son todas que tienen tope para que no se caigan las cosas. Bueno, las cajoneras también fueron hechas especial, todo para el bondi, todas con correderas y todas con sus trabitas, porque ya sabrás cómo es cuando viajás. Sí. Entonces todo tiene trabas. Mirá, muy buen sistema, ¿eh? Hay que estar ahí atento, mirá, ahí se nota bien. Sí, porque le habíamos puesto estos, pero como no coinciden exactamente todos los cajones, no están tan pegados, claro, se termina... Con el peso del cajón a veces se abrían en movimiento. Claro, entonces esta fue solución perfecta. Claro. Y acá tenemos el baño bañito, seco. Baño seco. Baño seco con ducha. Y el famoso gran metal, ¿no? Sí, un capo. Y el baño seco, bueno, tiene el divisor, supongo que vos tenés. Sí, nosotros también. Sí, algo. Nosotros tenemos el que viene enterito. O sea, no compramos el divisor, pero sí es lo mismo, el que tiene forma de inodoro. Ajá. ¿Viste? Muy bueno. Y la piecita por ahí, genial. Una cama de 2 plazas con el aire acondicionado, pero ahora no lo usamos. Bien ahí, mirá, aire. Pero cuando estábamos enchufados, sí. Bien. Sí, es medio bravo el aire con el tema. Y tenés deck y acá arriba. Un deck, que después podemos subir si querés. Dale, sí, de una. Hay que chusmear. Está bueno desde arriba, como se ve. Sí, se ve. Ay, capaz que te dice que charlamos arriba. Está bueno. Puede ser, ¿eh? Re sí. Viene ahí. No se me había ocurrido. No lo había visto que tenía un deck. Sí. Che, todo hecho por ustedes. Sí. Perfecto. Sí. El deck, toda la historia, buscar cómo anclar el deck al techo. Sí, porque lo bueno es que al haberlo desarmado por completo ya conocíamos dónde pasan como las nervaduras esas fuertes, y desde ahí poner los enganches para que pueda soportar el peso. Y un herrero acá de Las Rosas nos hizo la estructura y nosotros compramos las maderas y las colocamos. Perfecto. O sea, el deck no está, no viene de la camperización. Es una segunda etapa. Es una segunda etapa que hicimos, digamos. Perfecto. Fueron como por etapas. Fue casi todo
este ambiente general, después fue el baño, lo anteúltimo, y lo último el deck y los paneles. Bien ahí. Antes como, entonces, si lo último fueron los paneles, antes ¿cómo hacías con la electricidad? Enchufada de lugares donde vivía. Perfecto. Pero bueno, cuando el año pasado quisimos hacer un viaje por Córdoba, ahí ya Dijiste. necesitábamos independencia total y bueno, eso vino de la mano de los paneles. Sí, es que es la gloria. Es la gloria. Che, buenísimo, hermoso, hermoso. Ahora tiene 220 y tiene un montón también de un sistema de luces, esta de 220 y tiene las de LED que son de 12. Claro, mira, yo tengo estos mismos tubos, pero más chiquitos, de 9 watts. Ah, están buenos. Sí, son excelentes. Y la LED que es la de el bondi mismo. Claro, con la de perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Hola, yo soy Ina, tengo 37 años y nací en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Saladillo. Saladillo. Mirá vos, ahí cerquita de la Laguna de Lobos. Sí, a una horita nomás. Mirá, nosotros pasamos por ahí en el 2016 en bicicleta. Ina, hoy, ¿a qué te estás dedicando? Hoy me dedico a compartir talleres de alimentación viva y fisiológica. Bien. Y acompañar procesos de personas que quieren cambiar de alimentación y no saben bien por dónde empezar, o personas que ya cambiaron pero no saben bien si están nutriéndose como deberían y quieren asesorarse en base a eso también. Especialmente bien. Ahí voy. Está un poco la creencia de que si no comes carne vivís a lechuga y de tomate y cebolla. Sí, y también la creencia de que si sos vegetariano sos más saludable o vegano, y sin embargo te pueden faltar un montón de nutrientes. Ninguna etiqueta garantiza que estés totalmente nutrido, digamos. Claro, perfecto. Porque viste que el argentino es como muy de una dieta muy carnívora. Carne y harina. Sí, bueno. Sí, saquemos la harina, digamos, pero porque capaz que eso la comparten los vegetarianos, comen también un poco de harina, sí, y los veganos también. Solo que no comen nada animal. Claro, pero la carne en la dieta, digamos, del argentino es como, che, me sacás la milanesa, la milanga se pudre todo, ¿no? Sí. Pero igual ahora hay una conciencia un poco más, que se empieza a expandir. Sí, mucho, pero con esa expansión vienen las dudas también y está bueno asesorarse y estar acompañado en estos procesos de cambio. Perfecto. Sí, porque bueno, en definitiva a veces uno dice, che, dejo de comer y te podés a largo o a mediano plazo encontrar con sorpresas, ¿no? Y sí, o mismo comiendo lo que estás comiendo, quizás no estás bien nutrido. Siempre está bueno replantearse un poco y nadie nos enseñó a comer. Claro. Entonces, hacer ese proceso de conciencia en base a la alimentación acompañados, a veces con personas que venimos ya caminando esto de la alimentación, está bueno. Bien, vos tenés red social, sí, en donde, bueno, haces un poco, me contabas vivos y tenés información. Vamos a dejar todo, digamos, igual acá en el video y en la descripción para que la gente se sume cuando tenga ganas, pero si querés contar un poquitito también está bueno como para invitarlos, ¿no? Sí, tengo recetas. Bien. Todo lo que yo comparto es especialmente sin lácteos, sin refinados, sin carnes, bueno, sin gluten. Entonces tengo muchas cosas vivas, o sea, sin cocción, que están basadas en germinados, en fermentados, en recetas donde, por ejemplo, deshidratamos también muchos de los alimentos y mucho con licuadora, ¿viste? Licuar, mira, ya está. Perfecto. Pero también ahora estoy incluyendo un nuevo capítulo que tiene que ver más conmigo, porque yo no soy crudivegana, no me gusta ninguna etiqueta especial, pero estoy más cerca de ser crudi que de ser omnívora. Bien. Entonces, la etiqueta que una amiga un día charlando dijo y me digo, te voy a tomar prestada, fue crudiflexi. Causó una amiga francesa, una artista del Valle. Mira. Ella dijo, pero si somos crudiflexi, y me encantó. Dije, ahí va, esa etiqueta es la que más cómoda me queda. Bien. Entonces se la tomé prestada a Kamsu y ahora comparto también talleres crudiflexis, como esto de, bueno, puedo comer un montón vivo, pero soy flexible si un día quiero comer algo cocido o algo que no sea de esta línea de alimentación. Por ejemplo, la gente que come carne pueda comer carne, pero pueda integrar un poco de esta propuesta. Bien. Como la flexibilidad, ¿no? Para hacer cambios, pero
sin rigidez y sin... O sea, un dogma. permitido. Vos de vez en Sí. cuando, con vos, va bien. Conmigo mis permitidos son comer una verdura al vapor Bien. o una pizza de masa madre fermentada. O un helado cuando voy a Saladillo y se me antoja, ¿viste? Viene alguna memoria ahí que hace cortocircuito y me puedo llegar a tomar un helado en una heladería que considero más cuidada y sin lácteos, por ahí algún helado de agua y cacao y tal, pero puedo llegar a permitirme esas flexibilidades. Perfecto. Pero la propongo para cada uno en su vida, que la adapte a su vida, la flexibilidad. Genial. Che, bueno, un poco tu presente entonces estaba como arrancamos cuando llegué, que consiguieron esta tierra, estás pensando cómo vas a hacer, digamos, un poco si se queda el bondi, si no se queda el bondi, que una casa, bueno. Pero me imagino que hay un antes en tu vida, ¿no? O sea, tenés una antigua vida, me imagino. Sí, tengo muchas vidas. Bien ahí, bueno, es una respuesta como la de Ale, más o menos. Había muchos Ales, dijo él. Tengo muchas signas yo también, sí, Perfecto. como Ale, por algo somos amigos también. Bien, ¿qué me podés contar un poco de la antigua Ina que llegó a un punto de inflexión, ¿no? Ajá. O sea, ¿quién eras antes? Antes era una chica del pueblo que se fue a estudiar a Bellas Artes y estudió en La Plata, viví 7 años, estudié profesorado en artes plásticas, después hice la licenciatura y después ya empecé a viajar. Cuando terminé con lo académico, Más o menos a qué edad. a los 24, Bien. ya me recibí y me fui a vivir a Nueva Zelanda. Opa, mirá. Viajé durante 1 año y medio por Nueva Zelanda, el sudeste asiático, la India. Bueno, ahí fue como un primer gran rally. Y cuando volví a Argentina ya estaba muy cambiada. Ya el mundo me había dado un saborcito ahí muy, muy hermoso. Claro. Y no estaba muy tentada con volver, pero volví igual a mi pueblo natal. Mientras pensaba qué hacer, me absorbió la docencia, me puse un guardapolvo y fui docente de 7 escuelas dando artes ¡Wow! plásticas. 7 escuelas. Me compré un autito y iba de escuelitas rurales que hay allá, entonces iba de escuelita en escuelita y me gustaba, pero no tanto. Tenía un taller de arte también. Con No una colmaba, amiga. digamos. Iba un poco solamente por ahí. Sí, muy poco. Me gustaban los chicos, el compartir, el intercambio, pero había algo en mí que se apagaba porque yo quería seguir viajando. Y con esa frustración que iba amasando en el pueblo, vino un síntoma que me hizo cambiar los planes. En realidad primero se enfermó mi mamá. Ella estaba jubilada, divina, como muy una etapa de júbilo. Claro. 50 y pico de años, muy poquito, 54, 55, se enferma de un cáncer bastante agresivo. Y yo, a raíz de esa enfermedad de mi mamá, empiezo a averiguar esto de la alimentación, cómo podía ayudarla. Digo, bueno, justo otra mujer que hoy es muy parte de mi vida me dice, Ina, fíjate que la alimentación alcalina la puede ayudar. Claro. Entonces ahí empiezo a investigar de la alimentación alcalina, la diferencia con la alimentación acidificante que alimentaba el cáncer. Bueno, y a raíz de eso empiezo a involucrarme con la alimentación. A los meses de estar acompañando a mi mamá muy intensamente, me enfermo yo también. Me genera un cáncer. Ah, miércoles. A mis 29. Wow. Y ahí dije, bueno, ya tenés bastantes herramientas, ya sabés lo que alimenta el cáncer y lo que puede ayudar a que el cuerpo comience a sanar. Ya estaba más involucrada con la alimentación y ahí empiezo a dejar las harinas, los lácteos, los refinados, a empezar a pasarme a lo integral, a buscar carne. Yo comía mucha carne, mediodía y noche. Ah, eras de esa. Muy carnívora. Eras bien de la Argentina. Muy. Pero me crié con alfajores. Aparte siempre fui flaquita, entonces nunca tuve problemas con cuidarme. Entonces siempre fui excedida en dulces. Ah, mirá. Yo comía un asado y dejaba una pila así de huesos. Terrible. Y bueno, a raíz de esto empiezo a decir, bueno, mi familia muy de la carne también, incluso trabajan con la carne. Ah. Y empecé a decir, bueno, díganme dónde hay carne que no sea de feedlot, como carne alimentada a pastura, a seleccionar. Empecé con el pollo de campo. Bien. Y bueno, las harinas integrales, a dejar mi adicción total por los lácteos. Yo era como me compraba el queso Norma, Sí. de cremón, viste, de la Sí, Serenísima, sí. como me encantaba. Bueno, entendí que eso no era para nada alimento para mi salud. Bien. Y empecé a dejar y a consumir mucho más frutas, verduras, semillas, a germinar. Me empecé a meter en ese mundo y mi cuerpo respondió muy bien.
Incluso hice el tratamiento de quimioterapia, 16 quimioterapia, 30 sesiones de rayos. Wow. Y mi cuerpo respondía muy bien a eso también. Como no me descomponía. Ah, mirá, claro. Bajé de peso, eso sí, bajé como 10 kilos porque me desinflé, porque dejé todo eso también, ¿no? Claro. Hubo como una desintoxicación en mi cuerpo. Claro, sí, sí. Pero, ya te digo, me sentía fuerte y digo, ajá, esto está ayudando. Viene por acá. Va por ahí. Mi Claro. cuerpo enseguida respondió bien. Y fue por eso que empecé a inclinarme al camino de la alimentación. Bien. Bueno, qué historia. Qué historia. Y me imagino que, bueno, llegamos un poco, quiero creer, a un punto bisagra, porque lo que Sí. me estás contando es, o sea, salió bien, Sí, pero deja marca. dejo marcas en Claro. mi piel, en mi vida, en mi historia, porque en ese camino mi mamá trascendió haciendo su propia versión y bueno, también eso fue fuerte, estábamos las dos viviendo en un pueblo, éramos las dos docentes y nos conocía todo el mundo, así que empezó a ser como una historia un poco bizarra también en el pueblo, porque a ella le crecía el pelo, a mí se me caía, después pasábamos los pañuelos, era toda una cosa muy rara. Qué bueno que lo recordás o sea, que lo recordás así, ¿no? Sí, porque siempre había algo que en el fondo digo, porque yo siento que somos creadores, ¿no? Sí. Entonces decía, ¿por qué elegí crear esta peli tan rara? Pasando estos síntomas en paralelo con mi mamá, como había algo en mí que no entendía mucho por qué generé esta historia bizarra. Es como una peli que yo veía de Claro. afuera, pero a la vez, bueno, Es un buen ejercicio, ¿no? Tratar de salir y mirar desde otra perspectiva, A mí me ayuda mucho esa vista aérea de decir, che, ¿qué está pasando? como si tuvieras un dron. Claro, en ese pueblo esa chica, ¿qué hace con Claro. esta historia? Bueno, ahí te das cuenta quizás en el berenjenal que uno está metido, ¿no? Porque capaz que es muy fácil decirle a Messi, che, pateá que metés el gol, pero Messi está jugando. Claro, Vos de afuera estás ahí como un campeón en la tribuna enojándote. ahí habla cualquiera de afuera, Claro, ¿no? de afuera habla cualquiera. O sea, verlo desde otra perspectiva te cambia la bocha. Sí, mucho. A mí me ayudó mucho esa visión como más aérea de mi propia vida, de mi propia historia y tomarla como, bueno, como una peli. ¿Qué hacía yo con esa peli? Bien. Y ahí decidí cambiar de capítulo radical y cuando terminé el tratamiento y mi mamá trascendió, dije, listo, cambio de escenario. Dejé todo y me fui a vivir a Australia sola un año. Otra vez te fuiste. Sí, esta vez sola. ¿Qué año más o menos? Y hace 8 años. Ah, bien. 2018, Sí, por ahí. 17. Me fui a vivir a Australia un año y ahí dije, bueno, listo, empiezo de cero. Como, no de cero, ¿no? Pero hice varios cambios bien profundos y me trajo claridad y poder resetearme a nivel también biológico porque hice una limpieza hepática profunda antes de ir acá en el espacio depurativo. Bien. Cambié la alimentación, que era mucho más fácil los cambios cuando estás lejos del entorno social y tenés que elegir todo por vos misma. Me resultaba más fácil cambiar fuerte estando sola. Así que bueno, me fui un año y cuando volví vine para acá, para Las Rosas. Te viniste atrás de la sierra. Me vine atrás la sierra a hacer un voluntariado al espacio depurativo. Bien. A seguir aprendiendo de la alimentación. Sentía que tenía mucho por aprender, porque pensé que en Australia iba a encontrar como algo muy revolucionario, ellos iban a estar mucho más avanzados y me di cuenta que no, que ni en el mundo, no sé si hay algún lugar que esta alimentación más viva, más fisiológica, libre de gluten, lácteos, refinados, esté como en auge fuerte. Claro. Realmente no lo encontré. Mirá. Fui a China también, estando Ajá. en Australia, a hacerme un poco de medicina china, a recorrer y a seguir indagando sobre cómo ellos se alimentan. No encontraba, entonces dije, listo, hay que crearlo. Y ahí me vine al espacio depurativo, que es como un poco la cuna de este movimiento, y me encontré con un montón de personas que estábamos en la misma, Bien. queriendo crear este cambio y ahí sigo. Che, bueno, buenísimo, qué tremendo, o sea, tremendo en el buen sentido, ¿no? No me la esperaba el principio de la historia, no habíamos hablado por ahí, era más superficial todo lo que Sí. todo lo que habíamos hablado. ¿Y en qué momento de todo esto vos decís en un punto, un bondi? Un viaje o movimiento, más que nada, ¿no? ¿En qué momento que te lleva a ese punto? Buena pregunta. Bueno, el bondi aparece en mi deseo profundo cuando estaba yo en tratamiento y mi mamá trasciende y unas ganas fuertes que me pulsaban de desaparecer del pueblo. Era como,
me quiero ir de acá, que no me pregunten más nada en la calle, quiero ser, que nadie me conozca. Mirá. Vámonos. Y ahí le propuse a mi hermana y a mi hermano y a sus compañeros de ese momento, nos vamos todos juntos en un bondi. Nos escapamos todos. Y bueno, al principio no sabían, después me dijeron que sí. Y empezamos a averiguar un doble piso para entrar todos y todas nuestras historias. Y yo ya averigüé todo, hice un boceto, plano, listo, acá a dormir cada uno. Era como una escapada comunitaria que se me había ocurrido. Y después no fue tan fácil, como que era un lado pisciano mío medio fantástico y no era tan fácil plasmarlo en 3 familias, ¿no? Claro, quizás era un poco coincidir todos. Un poco mucho. Bueno, yo qué sé. Puede ser que se Sí. hubiese emprendido. Sí, sí. Pero no sucedió. No sucedió, tan perfecto. como yo lo imaginé. Claro. Entonces, ni mi compañero estaba muy convencido, partiendo de la base. Entonces me voy a Australia y estando en Australia, tampoco tenía dinero para eso. Entonces estando en Australia... Siempre laburando. Siempre o sea, laburando. No que tenés una cuenta de No. donde uno va sacando, haciendo el día a día. No, ni una familia que me haya dado un pasaje. Importante aclarar porque del otro lado hay gente que, bueno, a veces se come el viaje. No, sí, con plata. Yo siempre digo lo mismo, pero es así, con plata es fácil. No, hay veces que vos tenés que andás por el mundo, pero la laburás. Nunca recibí como algo así de ayuda grande como para decir, ni para ningún viaje que hice. Yo cuando me fui a Nueva Zelanda trabajé de moza 2 años para pagar el pasaje. Después para irme a Australia vendí el Renault 12 que tenía para ir de escuelita en escuelita. Y con ese Renault 12 me pagué el pasaje. Llegué allá y no tenía dinero, así que me puse enseguida a laburar en un hostel, limpiaba. Después me pasé a trabajar en un bar. Claro. Trabajé en un bar 6-7 meses. Con esa plata fui a China y volví y no tenía plata para el bondi. Entonces una amiga argentina que conocí en Australia me invita a tejer en el telar de los sueños. Y todos me decían, ese telar es una estafa, al final nadie gana. Pero bueno, éramos mujeres que nos ayudábamos a cumplir un sueño. Y a mí en mi mundo fantástico me entraba bárbaro, mujeres ayudándonos a cumplir sueños. Y entré en el telar. Avancé en el telar y llegué a un punto del telar en el cual mujeres me empezaron a regalar dinero para comprar mi motorhome. En ese momento vos entrabas al telar y tenías que regalar a una mujer $1.440 para que cumpla su sueño. Y yo estaba trabajando en Australia y lo pude juntar y se lo regalé a una chica que vivía en España, que tenía un sueño que era ser mamá. Y con el regalo de todas pudo pagar su inseminación y ella hoy tiene una hija hermosa, que Qué yo grande. la conozco por redes y es como una sobrina de corazón. Y para mí fue hermoso como ser parte de esa vida, que era su sueño, ¿no? Claro, vos ahí participaste activamente. Y aparte era entrar y confiar, o sea, no la conocía. Le di un regalo que sabía que no tenía vuelta, pero que digo, si pierdo, cuanto mucho, ¿qué va a pasar? Me hace una vida, o sea, Claro, sí, sí. bien ahí con esa inversión, ¿no? Era Sí. soltar. Y el universo creo que me recompensó por ese acto de confianza también y de soltar. Y cuando llegué yo al momento de recibir, que ibas pasando por elementos, cuando llegué al agua, que era el momento en que vos fluías y todas te daban, me empezaron las mujeres a regalar dinero. No llegué a las 8, creo que llegué a 5, pero con esas 5 logré tener un monto que me sirvió para comprar el motorhome. Mirá. Entonces cuando llegué a Argentina, le propuse a mi papá, que siempre habíamos querido viajar juntos, ir a hacer el norte juntos. Nos fuimos un mes a viajar por el norte y cuando estábamos viajando pongo en Mercado Libre motorhome Mercedes-Benz. Y el primero que vi fue, yo lo vi y me enamoré. Estaba en La Plata, en un barrio que se llamaba El Peligro. No me olvido más. Y dije, allá vamos. Y fui, lo probé, lo amé y lo compré. Qué grande. O sea, vos podés decir literalmente que arrancaste sin plata todo este... ¿Sí? La tuviste que laburar siempre. Sí, o confiar, Perfecto. creer también un poco en la magia. Y sí, se trata un poco de eso, se trata de energía para mí. Bueno, motorhome no era lo que soy. No, era totalmente diferente. Iba a ser para viajar por América, un proyecto que éramos varios voluntarios en el espacio depurativo y dijimos, bueno, si nos vamos a hacer un ayuno de 21 días juntos, estábamos como en esta de experimentar cosas. Dale, y eran varios brasileras, otra española, una francesa, 3 argentinos y una italiana. Y dale, vamos a hacer el ayuno. Y las brasileras dicen, vengan a Brasil, que después nos quedamos comiendo fruta un montón de tiempo. Y yo dije, listo, compro un bondi y los paso a buscar a todos y vamos, dale. Y así fue, compré el bondi, pero no llegué. Claro, cuando nos pusimos a desarmarlo con otro de los chicos que estábamos en la misma, dijimos, no vamos a llegar a
hacerlo en 3 meses. Esto va a llevar. Así que dijimos, che, vengan para acá y hacemos el ayuno de 21 días en Tigre. Una dijo, tengo una casa en Tigre y la puso a la isla a su casa y fuimos para allá. Qué lindo. Y el bondi ya no tenía ese propósito. Dije, bueno, será para viajar por América, y vino la pandemia y pasaron cosas. Después de la pandemia fue que una amiga francesa me dijo, Ina, ¿y si vamos a vivir en bondi a Las Rosas? Porque yo estoy viviendo allá y no tengo casa, y fui a Francia y volví y no tengo casa, y si vos querés, podemos vivir juntas unos meses. Y yo andaba medio en un momento que necesitaba un rumbo, un nuevo destino, y agarré viaje con ella y me vine. Bueno, te tiraron un centro y saltaste Sí. a cabecear. Dale, vamos a vivir. Perfecto. A Las Rosas. En toda esta movida, en algún momento, yo creo que después de haber lidiado quizás con el cáncer y de haber, te hace fuerte, ¿no? Pero el miedo, quiero preguntarte por el miedo, que es algo que acompaña un montón de veces en un montón de procesos, ya sea de cualquier índole. ¿Cómo te llevas con el miedo? El miedo, viste, es un señor que me visita ahí seguido, pero ya aprendí algo con él que lo veo, si me acerco se hace más chiquitito, como una sombra, viste, para mí. Cuando yo me alejo se hace un dinosaurio, pero si yo mira. lo miro como bien de cerquita se va achicando. Entonces donde hay un desafío, un destino que me da miedo, igual voy, porque se empieza a achicar y desaparece, como voy igual, Bien. con miedo o sin miedo. Perfecto. No llega a ser un freno en mi vida hoy, Bien, 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 genial, genial. pero está. ¿En algún punto te viniste a Las Rosas, lograste viajar o más o menos estuviste pululando, lo moviste al bondi? Vine, bueno, estuvimos viviendo con esta amiga un tiempo, después sola, bueno, fui mudándome un par de veces, no estuve siempre acá en el bondi. Y en un momento yo me había distanciado de mi compañero de toda la vida. Bien. Y él hace 1 año y medio vuelve y yo le digo, bueno, yo todo bien, viviendo Las Rosas, si querés venir, bienvenido. Bueno, vino, conoció Las Rosas y me dijo, bueno, me vengo, pero no es algo que le guste demasiado la vida en el bondi, ni viajar en el bondi, pero no lo hicimos juntos tampoco, pero le digo, podemos ver otra vida, pero necesito como un viaje en el bondi. Claro, Entonces, para algo lo hice. Claro, dame como ese soy changuis de aunque sea, vamos a hacer un viajecito. Así que nos fuimos 2 meses a recorrer todo Córdoba y el desafío de cruzar las altas cumbres manejándolo, que para mí era un montón, porque soy mayor la que lo maneja el bondi. Entonces era como, ahí estaba el señor miedo. Ah, sí, vino estaba a medio visitar. dinosaurio. Estaba un poco dinosaurio. Ah, bien, bien. Y digo, no, tiene que tomar chiquitolina ya porque no. Claro, olvídate. Pero dije, total, Bueno, es que no es cualquier cosa cruzar las altas cumbres. no, y me habían dicho como tener mucho cuidado, como muchos miedos que se hacían grandes, ¿viste? Y a la vez había algo dentro mío que decía, Ina, si hay miedo, para al costado de la ruta y ya cuando se te pase, seguís. Claro, para eso tengo una casa también. Claro, si nadie te obliga a cruzarlo en un día, ni en 5 horas, ni puedes hacerlo en un año si querés. Cuando no tengo presiones, entonces bueno, hicimos todo ese viaje que nos llevó 2 meses por Córdoba nada más. Sí, sí. Pero bueno, era despacito, tranqui, y me encantó, y más que nada ese desafío de cruzar las altas cumbres, que al final creo que fueron 5 horitas. Ah, lo hicieron rápido encima. Sí, fue como, arrancamos y si pasa algo vamos frenando. Che, velocidad más o menos crucero acá, ¿cuánto? 70. Ah, bien ahí, vas lindo. Mirá. Pero altas cumbres creo que fue No. 40 como el promedio. Y sí, olvídate. No. Fue tranqui. Y en ese interín de cruzar las altas cumbres, ¿qué fue? ¿Ya volviendo para acá? Volviendo, sí, porque de ida era como, bueno, aprender a manejarlo en subidas, en bajadas. No, yo no tenía experiencia en manejo de montaña, digamos. Claro, ¿por dónde anduvieron? Y ¿Cuál fue la salimos experiencia cordobesa de viaje? Para San Marcos Sierra, San Marcos, claro, Capilla del Monte. La Cumbre. Después ya fuimos para Yacanto, del otro lado. Sí, el Yacanto de Durazno. Calamuchita, el Durazno. El Durazno tenía una bajada que cuando la vi dije, wow, terrible, pero bueno, estuvimos ahí abajo, después subimos y ya volviendo de Yacanto era como si hago lo mismo voy a tardar 2 meses más. Y si cruzo estoy en un día. Y sí. Entonces fue como, ¿qué hacemos? Digo, bueno, ¿Te quedó en el tintero? Está bien, ¿no? Te animaste, hiciste que el señor Miedo se achicara y cruzaste. Pero te queda todavía algo hermoso que es de Yacanto de Calamuchita hacia el sur, cruzás por Achiras a La Punilla y venir por la ruta que va bordeando la sierra, que es hermoso por San Luis.
Sí, por ahí vine de Buenos Aires. Ah, ¿por ahí viniste? Cuando llegué de Buenos Aires, vine por ahí. Manejé de Buenos Aires para acá y entré por ahí, ¿no? Es hermoso. Hermoso también. A mí me gusta más esta parte, mirá, no sé, es raro, pero me gusta, las sierras son más bajitas, las tenés ahí nomás. Me encantó como para llegar y algo más suavecito. Es mucho más suave, olvídate. Porque cuando me encontré las subidas que están para allá fueron como, ese paredón ahí clavado. Otra cosa. Otra cosa. Desafiante. Che, y bueno, ya entonces en este punto que me estás contando, imagino que volvían para saber que algo también iba a cambiar. Buscar algo un poco más quieto. Buscar algo más quieto. Entonces ahí aparece el terreno también. ¿Qué fue eso? Bueno, por primera vez pensar en una base fija, que no era algo que yo alguna vez había tenido en cuenta. Para mí la vida era con rueditas. Perfecto. Mi compa me propuso esto de una base y dije, bien también, porque no quiere decir que yo me vaya a quedar quieta. Quiere decir que tengo una base. Bien. Y que yo desde esta base puedo ir y volver, ¿no? Y me gustó como esa seguridad taurina que soy también de decir, tengo un lugar donde me voy, vengo y están mis cosas. Claro. Esto de viajar todo el tiempo y soltar y desapegarte y volver y como crea una inestabilidad también, que ya a los 37 años dije, che, no está mal esto de la base. Me gustó. Bien. Y total, seguimos viajando. En el verano nos fuimos 3 meses a Brasil, volvimos y la base sigue estando. Pero ya esa tranquilidad de que hay un lugar. ¿Se fueron en el bondi? Yo quería, pero bueno, mi compa no estaba muy convencido, así que nos fuimos en bus y avión. Ah, perfecto. Hicieron una movida y se quedó acá la casa. Y el bondi se quedó en San Javier. Puntualmente, ¿por qué este terreno? ¿Por qué esta tierra? O sea, ¿qué fue lo que hizo que llegaran acá y que digan sí? Yo en este proceso, hay un detalle muy fuerte que me salteé de sanación y de volver al orden con mi cuerpo. Encontré la cosmovisión andina. O sea, empecé a caminar con los queros, que son los aborígenes de atrás de Machu Picchu, de Perú, que me fueron enseñando los códigos andinos. Entonces fui como integrando a mi vida, a mi verdad, un montón de conocimientos ancestrales que me ayudaban y me ayudaron hasta hoy mucho. Y ahí nos enseñan el concepto del Apu, que es el guardián de cada lugar. El Apu es la montaña sagrada, que es la más grande de cada lugar. El Apu de Argentina es Aconcagua. Ah, mira. Y el Apu de Córdoba es Champaquí. Y cuando estaba con la quimio, en ese momento difícil de mi vida, me vengo a hacer un retiro de meditación a Las Rosas. Y ahí me presentan al abuelo, le digo yo, al Apu Champaquí. Y cuando lo vi, algo en mí como se cautivó. Siento que es una montaña muy especial, muy sagrada, y fue como estar frente a esa montaña, me generaron ganas de quedarme ahí. Bien. Después empiezo a preguntar por Palmetti, por el centro depurativo, y me dicen, es acá unas cuadras, un vecino, y fue como, todo me está trayendo acá. Hice la depuración, me voy a Australia, cuando vuelvo, vengo al voluntariado, ya cada vez más encariñada con Las Rosas, claro, con esta montaña, ¿no? Subí a la cumbre, llegué a sus cimas, conecté más fuerte. ¿Subiste de este lado o del otro lado? De este lado. De este lado. Sí, y bueno, viste que es una subida desafiante. ¿Fuiste por acá por lo de Rolf? Por lo de Rolf. Uf. Yo el de las subidas al Champaquí fue la más fuerte. La más violenta. Es violenta, la última parte es tremenda. Sí, pero yo con un amor, porque iba a llevarle un alfajorcito crudivegano casero que me hice al abuelo, entonces... No, está bien, pero mirá que subí por varios lados y por acá fue onda, uff. Sí, te la hace como, dale, vas ¿Querés a subir? subir? Dale. Es Vení. una iniciación para mí un poco. Así que subimos por lo de Rolf, le dejé el alfajorcito, bajé y fue como, listo, hay algo acá entre nosotros muy fuerte, abuelo Champaquí. Cuando vino mi compa, él no estaba muy conectado con el lugar, así como vino acá porque estaba yo, pero no es que era un lugar elegido para él. Pero se encariñó, se va encariñando ahí a su tiempo y me propuso de tener la base y yo le digo, bueno, hagamos la base acá. Bien. Y así fue que adquirimos esto. Villa de las Rosas hace un tiempo... Y 3 años. Un tiempo, en tu vida hace un tiempo largo. Sí, es un montón. 3 años para un mismo lugar. Bien. ¿Qué onda con lo local? Vos ya estás metida dentro de un terreno, con tu casa. ¿Cómo te empezás a llevar siendo una ciudadana de Las Rosas? Y empiezo a conocer partes que no conocía, como esto de, bueno, hay que tener un montón de cosas
como, bueno, tuve que hacer un plano para que esté aprobado, para poder estar acá, para un plano que tenía que tener de un montón de características que entiendo que se manejan así en muchos lugares, pero para mí son cosas nuevas y diferentes a la manera en que me muevo habitualmente. Sí, una burocracia de esas que te asustan. Y claro, porque yo quería una casa, como me imaginé, techo vivo, adobe. Primero iba a ser techo de paja y barro, yo amé mucho el sudeste asiático y me imaginé una casa tipo Bali, Indonesia. Uh-huh. Y era re accesible, ¿viste? Como yo la visualicé. Y no, después restricciones, que hay normas que no se puede, que la paja, que el barro, que lo vivo. Y yo busco coherencia, ¿no? Encuentro coherencia, creo que coherencia en mi vida. Para mí una casa viva y yo me alimento vivo y estoy viva. Y es decir, te están obligando un poco a ladrillo, cemento y teja. Que va más por ahí, pero también hay que encontrar el equilibrio entre lo que uno elige y lo que las normas. O sea, no te asusta ni te está, digamos, haciéndote cuestionar tu estadía acá, que este lugar con sus reglas no empatice con lo que vos querías. Y un poco me lo hace pensar un poquito como, ¿te gusta esto? Pero también entiendo que estamos en un juego y hay que saber jugar, ¿no? Claro. No quiero entrar en lucha con lo que el lugar propone y lo que hace diferencia a mi propuesta, porque ya desde que me recuperé mi salud y todo, como no lucho, ¿viste? No quiero hacer fuerza con cosas. Bien. Pero sí entiendo que es un juego y que tengo que aprender a jugar. Perfecto, un equilibrio. Eso. O sea, listo, genial. Si bien creo que capaz que viene por el lado de la casa y los viajes como vos me dijiste, pero te voy a preguntar a ver si quizás hay otra cosa. Sueños, a partir de ahora, ¿qué soñás? A mí me mueve las ganas de compartir lo que hago, que todos nos pongamos un minutito por ahí a pensar de qué nos alimentamos en la vida, qué nos nutre, pero no a nivel fisiológico nada más, nivel alimento biológico, sino también a nivel qué nos nutre de lo que vemos, qué nos nutre de lo que olemos, de lo que escuchamos, de lo que nos toca, de lo que tocamos. Como eso me trae mucho entusiasmo de vida, poder compartir esto que a mí me ha hecho tanto bien, de detenerme y volver a hacer ciertas elecciones y no seguir como por una inercia que el sistema nos propone, sino parar y volver a elegir en coherencia a lo que yo siento. Eso me estimula mucho. Doy talleres por toda Argentina, estoy dando en Tigre, en Buenos Aires, ahora el mes pasado, el mes que viene voy a dar en Mendoza, y eso también me lleva a viajar. Claro, bueno, ahí, ¿no? Entonces sigo viajando. Seguís en movimiento. Eso, en el verano estuve en unas agroflorestas viviendo en Brasil, aprendiendo de cuidado de la tierra, que la tierra, como se trabaja en la agrofloresta, es igual de como yo trabajo a nivel alimentación, probióticos, prebióticos, cómo cuido la salud del intestino. Mirá. Es igual que como cuidan la salud de la tierra. Ah. Eso me pareció como, hablo el mismo idioma, pero como es afuera, es adentro. Claro. Por eso ahora estoy haciendo esta cobertura en el suelo que viste un poco incómoda y espinosa, pero... Bueno, pero sí, yo qué sé, es un poco alimentar o de última que todo termine en el mismo lugar. Eso, siento que habla el mismo lenguaje de lo que hago cuando consumo alimentos que tienen bacterias que van a regenerar mi intestino y generar un microbioma fuerte. Claro. Para que tener una salud fuerte, lo mismo con la tierra. Claro. Entonces como que me apasiona eso, ver que lo que yo comparto, otros lo comparten desde otro lenguaje y también vincularme con esas mismas líneas, pero en diferentes formas. Bien. Y viajar, que eso me haga viajar. Me gusta ir a la agrofloresta, ver cómo están las plantas de coco, las juntamos, fermentamos el cacao y después de ahí hacemos el chocolate y ser parte de todo ese proceso me sigue como dando muchas ganas de... Bien, hay sueños. Sí. O sea, hay para seguir avanzando. Ay, sí. Me los invento. Bien ahí. Si tuvieras la posibilidad hoy de sentarte enfrente de Ina antes de que se enferme, ¿qué le dirías? Que no se olvide de sus sueños. Mirá. Que no se postergue por nada ni por nadie. Porque la persona más importante en mi vida soy yo. Y si yo estoy bien y estoy contenta, sumo a mi entorno, sumo a mi país, sumo a este mundo. Y si yo no estoy haciendo lo que siento y lo que sueño, por más que sienta que estoy ayudando, sumando, en realidad solo me estoy perjudicando. Bien, qué grande.
Y bueno, llegamos al final con la última que, si bien trato de que toda la charla por lo general sea para vos, para mí y para el que esté mirando, pero esta última es como que me gusta que sea para el que está mirando. Hay mucha gente que busca un cambio, mucha gente que está cansada, mucha gente que se enferma, mucha gente que hace síntomas, aunque al final no tiene nada, pero que para activar tienen miedo, que es un poco lo que hablábamos antes. Vos que pasaste por tanto, que tuviste tanto movimiento, que tuviste tanto cambio, ¿qué le podrías aportar a esa gente que está cómodo en lo incómodo? ¿No? Y siempre me quiero ir, pero nunca activamos. ¿Qué le podrías aportar? ¿Qué centro le podrías tirar a ver si salta alguien a cabecear del otro lado? Claro, porque nos acostumbramos a la incomodidad. Sí. Y salir de ahí requiere eso, diría, como siempre los queros decían, para sanar o para, más que sanar, porque sanar como que se vincula a la enfermedad y a veces no hay que estar enfermo para querer sanar. Claro. Como para estar mejor, diría, para vivir la vida plena, que a eso venimos, hay que ser valiente y rebelde. Eso me enseñaron los queros y es un poco mi bandera. Ser valiente y salir de ese lugar que a veces te tiene como atrapado pero no te da plenitud. Y ser rebelde. No rebelde sin causa, ¿no? Pero un poquito rebelde para salir de la obediencia en la cual muchas veces estamos. Es necesario, ¿no? Vamos, David, esa me encantó. Para vivir la vida hay que ser valiente y rebelde. Sí. Vamos. Ina, che, muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Che, gracias por compartir. Gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Genial.